se haga manifiesto en este tiempo. Amado Padre, Pastor, Dios y Salvador, venimos hoy delante de ti con la necesidad y la gracia de conocer más de Jesús, conocer más de tu palabra, conocer más de ti y también de ejecutar lo que nos has enviado a hacer. Abre nuestro entendimiento, guíanos al arrepentimiento, guíanos a entender que el tiempo es final y que tu palabra es necesaria que sea expuesta para la glorificación de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, anunciando que la venida de tu Hijo está pronta y que debemos ser guiados al arrepentimiento y también pues para proclamar las grandezas de tu ley y vivir conforme a la integridad del corazón de tu Hijo Jesucristo. Gracias, amado Padre, por restaurarnos y fortalecernos en la verdad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud. Es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Relacionado, pues como ya mencionamos, a lo que viene hablando con relación a Timoteo. Ya que el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y también por eso dice el apóstol Pablo que Timoteo fue un excelente imitador de él. Además de que Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Corinto para que puedan ver la manera en que deben guiarse, porque ver a Timoteo era ver a Pablo y ver a Pablo era ver a Cristo. Entonces prácticamente ver a Timoteo era ver a Cristo en una manifestación, si queremos llamarlo así, de juventud y algunas otras ejecuciones que realizaba Timoteo. Pero él era enviado para dar un recordatorio a la iglesia de cómo debería comportarse. Es decir, que tenemos en Timoteo una persona a la cual no debemos menospreciar nosotros como creyentes, porque a veces, o en mi caso, en su momento yo pensaba que Timoteo era un joven de tal vez unos 20 años, pero ya conforme a lo que he meditado y leído y me ha mostrado la palabra, me he dado cuenta de lo relevante que ha sido Timoteo. Ahora, el tema creo que ya muchos lo han oído, inclusive se ha predicado relacionado a esto, ninguno tenga en poco tu juventud. Y hay hay unos puntos que quiero resaltar. Vamos a leer el versículo que va relacionado a esto. Y dice de la siguiente manera, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, el apóstol Pablo le escribe esto a Timoteo. Nadie tenga en poco tu juventud. Pero aquí hay varias cositas a resaltarlo. Una de las preguntas sería, ¿por qué nadie tiene que tener en poco la juventud de Timoteo? Alguien dirá, es que Timoteo era joven y por lo tanto lo podía menospreciar. Sí, pero había una postura o había una actividad que él iba a realizar que iba a provocar que lo menospreciaran. Y cuando se habla de juventud de Timoteo, la palabra juventud puede involucrar no necesariamente a alguien que sea joven en términos físicos, sino que también alguien en términos de años de experiencia puede someterse a una entidad de juventud. Esto no solo lo podemos reflejar en el caso de Timoteo, también, por ejemplo, lo podemos reflejar en el caso de Tito, que también Pablo le dice a Tito que nadie te menosprecie, o inclusive, aunque no sea la misma palabra en griego o en hebreo, por ejemplo, de griego a hebreo exactamente, también sea el caso con Jeremías, porque cuando Jeremías dice, Señor, pero yo soy un muchacho, yo soy un joven, yo soy un mancebo, y Dios le dijo, no digas que eres joven, porque a donde quiera que te diga que vayas, irás, y lo que yo te digo que profetices, eso profetizarás. Entonces, ¿qué pasa? Él cuando el Jeremías dice que él es joven, él también en el hebreo se puede decir como yo soy una persona inexperta. Es decir, yo no tengo tal vez el expertise o yo no soy experto en esa área. O yo no estoy maduro en esa área, o inclusive alguien se puede menospreciar y decir yo soy un esclavo, o yo soy un obrero, yo soy un siervo. Entonces la palabra juventud puede tener varios ámbitos. También el otro caso del hecho de Timoteo, cuando Timoteo se habla que dice no tengan poco tu juventud, no necesariamente estamos hablando de un muchacho que tenía, por decirlo, 14 años a 20 años, por ejemplo. No estamos hablando de eso. Investigando un poco, cuando Pablo conoce a Timoteo, posiblemente dice que sí tenía una edad entre tal vez 16 o 20, o entre tal vez 18 a 22 años, un término joven. Pero en este caso, en esta carta de 1 Timoteo,
ya la vida de Pablo ya está avanzada. Es decir, Pablo ya no es tal vez ese muchacho, tal vez que también comenzó unos 20 o 30 años, sino que Pablo ya es una persona anciana. Inclusive él mismo dice, yo Pablo ya anciano. Entonces le envía una carta a Timoteo. Por lo tanto, como tanto Timoteo como Pablo igual son humanos, crecen. Tal vez Timoteo sí era joven cuando lo encuentra a Pablo, pero ya cuando se ve en la carta de Timoteo, primera de Timoteo, ellos ya llevaban años de ministerio. Ya Timoteo y Pablo llevaban años en su crecimiento y fortalecimiento, como hemos venido hablando en las diferentes cartas que fue partícipe de Timoteo. Entonces, según unas personas que eran historiadores, mencionan que Timoteo podría tener, cuando dice que era joven acá, su juventud, según la que ellos mencionan, está entre los 30 y 40 años. Algunos mencionan que son 32 años, 33, otros que son entre 38 y 40. Hay cada quien hace sus cálculos, pero por ejemplo tenemos este rango entre 30 y 40 años. Ese es el rango, por así llamarlo, que yo podría colocar. Es un rango bastante amplio, ¿verdad? Porque no tengo una exactitud de decir si el Timoteo exactamente tenía 33 años o tenía 35 años o tenía entre 38 y 40, ¿verdad? Pero hay un rango entre decir que entre 30 y 40 él era joven, pero joven ¿en qué? Joven en la ejecución de lo que corresponde a su ministerio en la posición que él estaba ejerciendo. Y eso también lo vamos a mencionar ahorita. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que nadie tenga en poco tu juventud, es porque hay algo en sí mismo que le está mandando a ejercer. Y cuando nosotros miramos un rango entre 30 y 40, a veces nosotros no pensamos que eso sea joven. Por eso, actualmente en las iglesias dicen culto de jóvenes, y el culto de jóvenes es tal vez entre 15 a 25 y tal vez a lo más 28. Y nosotros digamos, bueno, una persona de 30 y 40 ya lo mandan a los adultos o ya nos mandan a otra área, porque ya no lo consideran joven. Entonces, vemos que no estamos hablando efectivamente de una persona que sea de 15 años o 16 años o de 20 años. Estamos hablando de una posición en una ejecución de una actividad. Es decir, hagamos de cuenta que puede haber varios empresarios o puede ser inclusive alguien que juega, hace deporte o inclusive alguien que es estudioso, como ya se dan casos de niños genios, ¿verdad? Que tal vez muchas personas entran a la universidad a los 18 o 20 años y los niños genios que nacen o ellos generan sus habilidades, tal vez entran a los 10 años en la universidad. Entonces él se considera joven en el sentido de que es mucho más joven que los demás. Los demás ya le llevan años de experiencia en diferentes maneras, pero él tiene una capacidad que fue acelerada para entrar en esa posición. Entonces, si todos entran a los 18 años, todos entran igual, pero una persona joven en ese sentido sería alguien que entró a los 10 años o inclusive a los 12, se puede mencionar porque se miraría más joven que los demás, más tal vez inmaduro o más inexperto en diferentes áreas, aunque en una área en específico sí la tiene desarrollada. Y eso vamos a ver la palabra joven que también aquí menciona, esto es en el griego, que es neotes, que sería 3503, que es la palabra, dice que viene en la D3501, que es novedad, es decir, juventud. Juventud se ha traducido como, pero que viene la palabra que es neos, que es 3501, dice, incluido el comparativo neoteros, palabra primaria, nuevo, es decir, de persona juvenil o de cosas fresco, figurativamente regenerado. Se ha traducido como joven, jovencita, mujeres jóvenes, menor, nuevo. Entonces, basado en esto, vamos a revisar el primer capítulo de Timoteo, que es el capítulo 1, versículo 3 al 4, porque ahí se está mostrando la razón de a qué se está refiriendo con que él es joven. Y dice en 1 Timoteo capítulo 1, 3 al 4, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Entonces vemos acá de que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo porque él necesita que corrija ciertas situaciones doctrinales en ciertos lugares. También en 1 Timoteo se le muestra que él vaya y que coloque ancianos o ministros, diáconos o
u obispos dentro de la congregación, y que también que él sea un buen ministro que mande y enseñe a la congregación ciertas situaciones. Y eso también no solo se lo menciona a Timoteo, también a Tito le dan una asignatura similar. Entonces, ¿qué pasa? El punto acá es de que Timoteo podía tener entre 30 y 40 años, pero había personas que podrían ser ministros, por así llamarlo, mucho mayores que él, tal vez 50, 60 años ejerciendo su ministerio, y que de repente venga un muchacho en tiempo de 30 para corregir a personas que tienen 60 o 70 años. Recordemos, y lo que hemos hablado en la lectura del libro de Romanos, de que pueden haber sido eh, rabinos que se hayan convertido al Evangelio y que tienen un background o una base de años de aprendizaje de la Torá, y que hayan sido formados en el judaísmo y hayan aprendido y ellos tengan una posición de obispado, de anciana o pastor, y que vienen y el Pablo envía a Timoteo, un joven de 30 años, 40, o 40 años, comparado con personas de 80, de 70, de 60, de 50, y que él le diga, Timoteo, mire, fíjese que lo que está predicando está malo. O mire, hermano, fíjese que está bien que lo haga así, pero no debería hacerlo de esta forma, sino que esto y esto y de esta manera debería ser. ¿Por qué? Porque la escritura dice de esta y de esta manera. Entonces, es muy común de que una persona mayor diga, bueno, ¿y esta persona por qué me viene a corregir? Si yo llevo muchos años de ministerio más que él, o llevo yo mayor tiempo de vida en conocimiento, en experiencia en otras áreas, y él por qué me viene a corregir. Y es muy obvio que a veces al joven se le menosprecie, lógicamente, porque no necesariamente es que todos los jóvenes tienen madurez, tienen sensatez o tienen algunos otros aspectos, porque también lo señala el libro de Proverbios, que el joven adquirirá consejo y sabiduría y quite la simpleza. Entonces el joven en sí tiene muchas cualidades que no son muy gratas. Y pues claramente es muy obvio también de que una persona que lleva años en el Evangelio ya tiene muchas experiencias, tal vez ha predicado mucho, pero siempre hay personas que pueden acelerarlo en conocimiento, y uno por lo tanto no tiene que menospreciar, porque a veces cuando hablamos nosotros a veces de este pasaje, se puede hablar como a las personas, miren que nadie te menosprecia a ti. Pero el punto es de que, que nosotros que conozcamos personas mayores tampoco menospreciemos a las otras personas. Entonces está bajo los dos puntos, ¿verdad? Uno, de que la persona joven, que sí es cierto, lleva un avance, tal vez que su comunión, su entrega, que él tenga la posición de que nadie lo menosprecie y que sabe ponerse en el lugar y decir, miren, yo fui enviado por Dios y Dios me mandó. También aparte tengo la cobertura del hermano apóstol Pablo que me acaba de mandar y me dio estas instrucciones, y no permitir que sea menospreciado. Pero también está el otro punto de que hay personas mayores que pueden menospreciar a personas menores. Y nosotros tener cuidado de no menospreciar a las personas, ya sea porque nos den una profecía, una enseñanza, independientemente si va a comenzar en el Evangelio o ya lleva años en el Evangelio. Por eso se puede ser una persona joven, es una persona que acaba de convertirse al Evangelio, y puede ser que Dios le diga una palabra y que él la diga. Y alguien dirá, no, pues, pero si él, ¿cómo está profetizando? ¿Cómo es que está predicando si se acaba de convertir? Eso es menospreciar a una persona. E inclusive a veces se da en ciertos comentarios que he visto en TikTok cuando dicen, no, pero si él se acaba de convertir y lleva 5 meses de convertir y ya está predicando. Eso no debería ser así. No, la regla no es que tengan siempre todos que prediquen, aprendan 3 años. Realmente Dios lo va a definir también basado en la dedicación de la persona o lo que Dios tiene para la persona, como el endemoniado gadareno. Liberado y convertido, y Dios le dijo, ve y predícale a tu familia, automáticamente. Hay otros como los apóstoles que fueron cimentados en comunión y Dios después los soltó. Entonces, no tenemos que menospreciar al inexperto, es decir, alguien puede comenzar en el Evangelio o comenzar a ser pastor, porque eso también habla de juventud. Lógicamente, si comparamos un ministerio de alguien que lleva 20 o 50 años siendo pastor, alguien que acaba de comenzar con dos años de, mm, de pastorado, él, a comparación del otro, es una persona joven. Pero aún así no hay que menospreciar lo que él puede hacer, o inclusive si Dios lo envía a una conversación, decir, mire, esto no considero que no sea así. No va a venir alguien y decir, mire,
¿Y quién sos vos si apenas llevas 2 años en el Evangelio? ¿Qué vas a saber? Entonces el apóstol Timoteo es enviado y él específicamente dice, no permitas que te menosprecien. Y para no permitir que nos menosprecien, tampoco uno tiene que comportarse de una manera altiva. Porque eso puede pasar, porque uno puede decir, mire, ¿y por qué me está menospreciando? Y uno ya entra en una posición inadecuada. Y ahí por eso el apóstol Pablo da otras instrucciones dentro de ese versículo para que esta persona pueda manifestar de qué manera no lo van a menospreciar. Claro, este pasaje que estoy mencionando claramente se puede aplicar en un trabajo. Alguien puede entrar en un área de trabajo y por verlo joven, pero puede ser muy eficaz, lo pueden menospreciar. También en un matrimonio que se acaba de casar, que puede ser un matrimonio joven, porque alguien dirá, bueno, ¿por qué se casaron tan jóvenes? Puede ser que Dios lo haya permitido. También pueden menospreciar un matrimonio joven, inclusive un matrimonio joven puede de alguna manera también tal vez capacitar o enseñar o predicarle a matrimonios más avanzados en el Evangelio. No necesariamente se va a dar el caso de que solo van a haber señores ya de años. Dios, si Dios así lo quiere, puede provocar que personas casadas, jóvenes, puedan enseñar. O como en el caso del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo ni se casó y estaba dando consejos matrimoniales, pero era porque él aprendió de Cristo y la iglesia. Entonces, esto se puede aplicar en diferentes espacios, pero siempre bajo la perspectiva de que nosotros somos hijos de Dios y que también hay ciertas situaciones acá presentes. Por eso que veamos este pasaje de regresando a Timoteo, dice de la siguiente manera, ninguno tenga en poco tu juventud. Y aquí entra la palabra clave, porque a veces podemos decir mucho nosotros, bueno, nadie tenga en poco tu juventud, está bien, y no hay problema. Pero aquí está, por así decirlo, el pero, ¿verdad? Si no sé ejemplo. Entonces a veces nosotros puede ser que conozcamos mucho de la palabra, puede ser que uno conozca a personas que han comenzado en el Evangelio y que sepan mucho de la Biblia, tal vez se sepan muchos versículos de la Biblia, conozcan mucho la palabra, casi cualquier tema que le puedan preguntar lo sepa, pero no es un ejemplo. Por eso que el apóstol Pablo dice, si no sé ejemplo, sé ejemplo. No necesariamente es que sepas mucho, o alguien puede ser bueno en computación, o alguien puede ser bueno en, qué sé yo, en manualidades, en deporte, en cantar, pero no es ejemplo. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, y que tal vez también Dios nos está enseñando a muchas personas, y que vuelvo a repetir, esto, si alguien tiene un hijo o una hija, puede enseñarle eso a su hijo, porque él puede ser muy hábil en ciertas áreas. Nadie te menosprecie, pero aprende a ser de ejemplo. Es decir, eso que tú tengas capacidades tal vez más amplias que otras, eso que tú tal vez avances a mucho, no significa que te comportes de manera altiva, que seas soberbio, que seas arrogante y que manifiestes cosas que no corresponden a la verdad. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, mira, ok, Timoteo, nadie te menosprecie, yo sé la capacidad que Dios te ha dado, yo sé los dones que te han puesto, sé lo que el Espíritu Santo te ha otorgado, sé lo que has aprendido por años, pero sé ejemplo. Es decir, no te comportes de una manera inadecuada. Vamos a ver la palabra acá que significa ser ejemplo. Y aquí menciona, es la palabra 5179, que es tupos, que viene del 5180, que dice que es que ya en sí mismo la 5179 es cuño, como golpeado, es decir, por implicación, sello o cicatriz, por analogía, forma, es decir, estatua, figurativamente estilo o semejanza, específicamente muestra, tipo, es decir, modelo, por imitación o instancia para advertencia. Se ha traducido como ejemplo, figura, forma, lugar, modelo, señal, término. Entonces, si observamos aquí lo que le están diciendo a Timoteo, es cierto. Tú eres bueno, si lo traducimos, tú puedes ser bueno para predicar, sabes mucho de la palabra, tienes mucha fe, sabes manejar tus dones, pero sé ejemplo. Alguien puede ser bueno en tecnología, alguien puede ser bueno en la medicina, en la psicología, en el marketing, pero sé ejemplo. Alguien puede ser sabio y puede aprenderse muchos versículos, literaturas
Inclusive puede conocer de películas o puede ser buen futbolista o basquetbolista, pero sé ejemplo. Sé ejemplo. Nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Entonces nosotros tenemos que aprender a dar ejemplo y a veces nosotros no damos ejemplo. Podemos conocer mucho la Biblia, podemos predicar, inclusive hay personas que pueden ser avanzados en el Evangelio y pueden conocer mucho de la palabra, pero no son ejemplos. Su comportamiento, su manifestación deja mucho que desear o dejamos mucho que desear cuando a veces tenemos ciertas características o dones. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo es cierto, que nadie tenga en poco nuestra juventud. Y la manera de que nadie tome en poco nuestra juventud es que seamos ejemplo. Ahora la pregunta sería, ¿en qué debemos ser ejemplo? Y la manera de dar ejemplo aquí el apóstol Pablo lo menciona de la siguiente manera. Uno dice que tenemos que ser ejemplo en palabra. Tenemos que ser ejemplo en nuestra conducta. Tenemos que ser ejemplo en nuestro amor. Tenemos el ejemplo en nuestra forma, en la manifestación de nuestro espíritu. Tenemos que ser ejemplo en la fe y tenemos que ser ejemplo en la pureza. Es decir, de que la manera de que nadie menosprecie nuestra juventud es que seamos ejemplo en estos puntos que el apóstol Pablo está definiendo. Porque no es solo el hecho de que no, sí, que hermano, que nadie lo menosprecie y que usted está predicando, que está buscando a Dios. Sí, pero no es ejemplo. Y es cierto, no lo tenían que menospreciar, no lo tenían que decir que él no puede hacerlo, que él no puede predicar, o que no puede enseñar porque es muy joven, o que no puede ser pastor porque es muy joven, o que tiene que estar casado, y todo lo que a veces alguien podría mencionar. Sí, pero también necesita ser ejemplo. El ejemplo le va a ayudar a que respalden para que no lo menosprecien. Porque claramente uno podría decir, y tal vez uno se puede lanzar una prédica, una enseñanza o alguna manifestación de un don, y todos pueden decir, ah, sí, el Dios lo usa, ¿verdad? Porque lo menospreciamos. Pero después anda haciendo barbaridades por allá. Entonces, por esa causa uno tiene que aprender a ser ejemplo en las cosas que Dios nos ha demandado. En este caso, uno tiene que aprender a ser ejemplo en palabra. Y cuando hablamos de palabra, no significa que uno tenga y sea un diccionario andante, Strong Concordance o diccionario Vine, o que uno se pueda recitar constantemente la palabra, sino que habla de que nosotros, en la forma en la cual hablamos con las personas, tenemos que reflejar realmente la sabiduría, inteligencia y la paz de Dios, como en el caso que ya mencionamos acerca de los apóstoles, que dijeron, ¿y estas personas acaso no son de Galilea? ¿Y por qué hablan de esta manera? Porque estaban con Jesús. Entonces su forma de hablar, conforme ellos estaban hablando, era un ejemplo para los demás. Claramente, como a veces tienen la costumbre, mira, ¿por qué no hablas como tal persona? ¿Por cómo está hablando? En lugar de decir malas palabras, en lugar de tal vez hablar con odio o hablar con enojo o hablar con menosprecio, él está hablando con amor, él está hablando con sabiduría. Entonces, por eso hay que dar ejemplo en palabra. No estamos hablando solo de enseñanza o de predicación. También en conducta, es decir, nuestra conducta a veces puede ser que seamos muy hábiles en conocimiento de la palabra, pero podemos ser muy arrogantes, muy tajantes o soberbios. Eso es una mala conducta. Y también hay algo que me agrada aquí que no lo colocan en la Biblia la Reina Valera antigua. Y la Reina Valera antigua aquí en conducta coloca conversaciones. Y dice, por ejemplo, sé ejemplo a los creyentes en palabra y en tus conversaciones. Porque aquí habla, por ejemplo, aquí lo menciona como conducta, pero en esa Biblia habla acerca de conversaciones. Y claramente, porque la Biblia menciona, en otro pasaje dice que las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres, es decir, la conducta nuestra. Y a veces nosotros cuando hablamos con personas, a veces la conversación no es agradable o tocamos temas que no deberían estar tocando. Podemos tocar chismes, podemos tocar menosprecios, arrogancias y estamos conversando con alguien. Inclusive podemos tocar versículos de la Biblia o algunas otras cosas, pero ya en sí el espíritu en el cual lo estamos haciendo es incorrecto. Entonces nuestra conversación está corrompiendo nuestra conducta. Entonces, lógicamente, conducta no significa de que uno se quede callado y que no suene ninguna mosca, porque también hay que comprender de que hay personas que tienen la situación de que son muy enérgicos
Y no necesariamente es que nosotros, que si no que no nos movamos ni de la silla ni del lugar para predicar o para hablar. Hay personas que cuando predican se mueven de lugar a lugar y no significa que por eso están mostrando una mala conducta. Hay que considerarlo también en ese aspecto. Una persona que tiene una conducta está hablando que está reflejando el carácter de Cristo. No significa que si salta o danza él es de tinieblas. Está hablando de que si una persona, su conducta es reprobable en el sentido de que tal vez insulta o golpea o hace algún otro tipo de acto, entonces esa conducta es una conducta inadecuada. Lógicamente también tenemos que aprender a ser formados en esas conductas porque tenemos muchas cosas que a veces proceden del mundo y tenemos que cambiarlas. Lógicamente en mi caso ha pasado de que hay cosas que me he dado cuenta que no son agradables y que hay personas que me lo han hecho saber y me han dicho, mira, lo que estás haciendo no es correcto. Y yo digo, después de reflexión, digo, sí tienes razón, tengo que cambiar mi conducta. Y en este caso, pues, también mencionan con relación al amor. En palabra, conducta y amor. Y esto, ¿por qué es importante? Porque alguien dirá, bueno, ya sabemos que es amor, sí. Pero el problema es que a veces nosotros podemos tener mucha palabra, puede ser que tengamos capacidad para enseñar o predicar, pero a veces realmente no estamos manifestándonos en amor. Y amor no implica necesariamente abrazar a alguien, ¿verdad? O hablarle bien calmado o con un piano atrás que suene suavecito, sino que amor estamos hablando de la capacidad de perdonar, la capacidad de ser constantes a pesar de que nos rechacen. También habla de que a pesar de que alguien no quisiera recibir el evangelio, uno podría dar continuidad a ello, porque uno está amando. Por ejemplo, si alguien viene y Dios lo envía a predicar a uno, a tales personas, uno a veces predica a las personas y no necesariamente nos van a recibir la palabra. Y uno no puede decir, miren cómo salen todos ustedes, sino en el sentido de, bueno, no me reciben, voy a esperar otro momento adecuado para poder transmitir la palabra en su momento. Y realmente eso es una manifestación del amor, la perseverancia. Claramente también cuando uno predica y alguien pues no puede recibir, puede insultarnos, puede tratar de denigrarnos o avergonzarnos. Y nosotros no tenemos que albergar ese dolor o venganza en nuestro corazón. Por esa razón es una manifestación de amor. O si algún otro ministro nos quiere menospreciar o nos rechaza o algún otro tipo de características, no por eso nosotros vamos a vengarnos de él, o no por eso nosotros esperemos el momento para, le voy a decir sus verdades en su momento. Eso es un problema, eso ya no va manifestado el amor. Uno tiene que aprender a perdonar, saber que también nuestra lucha no es contra carne y sangre, y por eso tenemos que manifestar ese amor en las diferentes manifestaciones que Dios nos ha dado. Claramente también el amor hacia Dios, porque también cuando hablamos de amor es amplio. Primero nuestro amor a Dios, nuestro amor a los hacia hasta nuestro prójimo, pero también, por ejemplo, en amor podemos hablar de adoración, porque muchas personas podrían conocer mucho la palabra, pero tal vez, como se da en ciertos casos, ¿va? Está el momento de la adoración y él no adora, él se pone a hacer otras cosas y él no está adorando, entonces la gente no está viendo su amor hacia Dios, más bien no es un ejemplo, pues dicen, bueno, el pastor ahí, pero no está adorando, pues todo el mundo, toda la iglesia está adorando, pero el hermano no está adorando, ¿qué pasó? Entonces, él no es un ejemplo es decir, alguien, inclusive un ministro, cuando se entrega una adoración, las personas comienzan a decir, ok, el hermano, quisiera yo adorar como el hermano adora, porque ya está siendo un ejemplo de la manifestación, como en el caso, pues nosotros actualmente de David, tenemos el ejemplo de David con la alabanza y la danza, entonces él es un ejemplo de cómo manifestar un amor hacia Dios, en este caso por cánticos o por manifestaciones de adoración o de alabanza o danza. También menciona aquí que es espíritu. em, Aquí hay algo que entender con el espíritu y es que cuando nosotros hacemos cosas, todo lo hacemos bajo la dirección de un espíritu y por lo tanto tenemos que aprender a movernos según esa dirección espiritual que nos da, y una de ellas nos va a marcar la palabra claramente. Nos va a dar, por así decirlo, el incentivo o el combustible de cómo ser dirigidos en las cosas. ¿Por qué? Eso ya hemos mencionado, por ejemplo, en el caso del libro de Filipenses, cuando el apóstol Pablo hace referencia de que algunos predican por envidia y otros por contienda, pero que el nombre de Dios es predicado entre los gentiles, o el nombre de Dios es conocido. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están predicando,
pero el espíritu en el cual lo están haciendo no es correcto. Están predicando con envidia o están predicando por contienda. Y claramente el nombre de Dios es predicado, pero no es en el espíritu correcto. Entonces, en el espíritu que nosotros estamos predicando o anunciando o hablando, o que las personas nos miren, por así decirlo, trabajar en este evangelio y que nos digan, mire hermano, pero ¿por qué es que usted hace eso? O sea, para mí me parece que eso no deberíamos ponerle importancia. Y uno ya puede explicarle a la persona, mire, yo hago esto por esta y esta razón. En el sentido de que puede ser que otra persona está haciendo lo mismo. Es decir, pueden ser dos personas haciendo lo mismo. No, no estamos hablando solo de predicar. Inclusive puede ser de que a veces ahora que uno mira, ahora que hay TikTok, por ejemplo, hay personas que pueden estar predicando en las redes sociales, pero no necesariamente lo están haciendo por un verdadero amor a Cristo. Entonces ellos lo están haciendo, claro, y puede ser que tengan inclusive muchos seguidores, y puede ser que otra persona también esté predicando, pero no tenga muchos seguidores. Entonces alguien dirá, bien hermano, pero ¿por qué lo sigue haciendo si nadie se conecta o nadie le da follow o nadie le da me gusta a su publicación? ¿Por qué lo sigue haciendo si nadie está haciendo, nadie le está proporcionando como que algo que lo motiva a seguir? Y uno ya le puede decir, mire, pues la Biblia menciona un ejemplo, Noé, nadie creía a Noé, pero él era proclamador de justicia. Y nadie creyó, nadie le dio follow a Noé, si siguieron, nadie le dio like a Noé, más bien le rechazaron, pero él fue proclamador de justicia. Entonces vemos que en el enfoque del el espíritu en el cual uno está haciendo las cosas, puede ser conforme al impulso del Espíritu Santo y por eso es de esa manera. Hay personas que claramente pueden estar diciendo que están siendo defensores del Evangelio, que son defensores de la verdad, pero realmente el espíritu que los está moviendo son arrogantes o soberbios o religiosos y ese espíritu no es el correcto. Por esa razón uno tiene que aprender a saber qué lo está motivando a uno o qué espíritu lo está impulsando a uno a hacer algo. Por ejemplo, a veces pasa, tanto en la oración o en la lectura, de que a veces cuando uno no está orando ni leyendo, de repente aparece una persona que a cada rato no lo dice, y uno dice, no he orado, no he leído, y uno se va a orar y a leer. Pero aquí no está teniendo uno temor de Jehová, está teniendo temor del hermano, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender a tener temor de Jehová. Uno dice, bueno, es cierto, no he orado, yo tengo que hacerlo. Entonces uno comienza a ser impulsado y a tener una razón del por qué uno está orando y leyendo. No solo porque mi papá me está diciendo que a cada rato que lea, o porque mi mamá a cada rato me está diciendo que lea o que ore, sino que entiendo que el Espíritu Santo quiere que ore y que lea para tener comunión con Él, para poder tener amores con el amado, y eso me está impulsando a leer la Biblia. O como una vez un hermano dijo que él cuando leía la Biblia lo hacía para que no era creyente, y él leía la Biblia para ¿qué es? Para corregir o combatir contra aquellos que eran creyentes. Entonces su motivación de leer la Biblia era para prácticamente pelearse o agarrarse a bibliazos con otra gente que era creyente. Entonces después él cambió su manera de ser y comenzó a aprender la Biblia para conocer a Cristo o para poder predicar el Evangelio. Entonces vemos el espíritu en el cual lo está generando, en contienda o en el amor o en la dulce comunión del Evangelio para poder trasladarlo, como dijo el apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad para predicar el Evangelio y si no lo predicase, pues tendría que hacerlo. Entonces, por esta razón es de que tenemos que ver en el espíritu en el cual estamos haciendo las cosas. Porque a veces también alguien puede predicar porque le gusta predicar y porque pues la gente lo aclama cuando predica. Entonces él está predicando y todos lo aplauden. Entonces él sigue predicando no para predicar del Evangelio, sino que está predicando para que lo alaben a él. Claramente está usando como un medio la palabra y la predicación, pero realmente él lo quiere que lo alaben a él y comienza a predicar porque quieren que lo alaben, que se sienten sentirse bien. Entonces ese espíritu no es correcto. Entonces uno tendría que parar y retomar en el sentido de que la idea es que glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. También aquí menciona en fe. ¿Fe qué? Porque aquí también hay una cuestión de fe. A veces fe pensamos que es mover una montaña o hacer milagros, pero a veces la fe se basa en creer a las palabras que Jesucristo nos está diciendo y por lo tanto creer a toda la palabra de verdad que nos ha sido estipulada. Y cuando alguien demande nuestra fe y nos diga, mira, ¿por qué haces esto? Porque la Biblia dice,
esto y lo otro, yo presento defensa. Y mira, ¿y por qué es que haces tal cosa? Porque la palabra enseña esto y lo otro. Y yo estoy dando mi fe. Mi fe no es como a veces pasa, que a veces uno le pregunta a personas, pero ¿por qué haces esto? Ah, porque el sacramento de mi iglesia dice esto. ¿Qué pasa ahí? Ahí su fe no está en la verdad, está en una religión establecida por hombres y por lo tanto sacramentos o mandatos que esa religión le ha dado de que haga. Entonces, esa no es la fe que Dios nos ha mandado a tener. Otra persona puede decir, ¿y por qué haces esto? Porque mi religión no me deja o porque mi religión no me lo permite. Entonces, ahí hay un problema, aunque la persona esté en una iglesia de sana doctrina y una persona dice eso, esa no sería una buena respuesta. La respuesta es porque la palabra de Dios enseña. Entonces, ahí estoy colocando mi fe, como lo que vimos en el ejemplo del apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, cuando él menciona claramente, dice, bueno, yo por esto voy a predicar a lugares donde no ha sido mencionado el evangelio, porque Isaías dice, lo escrito está. Y entonces esa es su fe. Su fe está estipulada en la palabra de Dios, en el reconocimiento de que la palabra es inspirada por Dios y que es útil para toda buena obra. Entonces ahí está poniendo su fe. Entonces todo lo que nosotros hacemos lo hacemos en una fe. ¿Cuál es esa fe? La fe de porque el esposo lo dijo, o la fe porque el pastor lo dijo, o la fe porque la religión lo dice, o porque el grupo de jóvenes lo dice. La fe tiene que estar estipulada en la verdad, en la palabra de Dios, es decir, creer a todas las palabras de Jesús que están escritas en la Biblia. Y también habla aquí de pureza. También la Biblia Reina Valera Antigua, si no estoy mal, habla de limpieza. Y uno tiene que aprender a presentarse puro delante del Señor Jesús y tratar de evitar las contaminaciones que a veces se nos presentan. Contaminaciones o impurezas no necesariamente estamos hablando de índoles sexuales. Cuando hablamos de una impureza, estamos hablando de algo que no va conforme a la santidad de Dios. Y a veces entre la impureza está el chisme, entre la impureza está la vanagloria, entre las impurezas hay otras manifestaciones que no son como la hechicería, por ejemplo, que lo que hacen es manchar nuestras vestiduras y que a veces nosotros le damos lugar a ello, como a veces hay videojuegos o series de televisión que están manifestando estas impurezas y que a veces nosotros le estamos dando lugar, porque ese nombre, eso es, eh, hubo un desnudo o hicieron ahí el mate como que pasó algo. ¿Verdad? Entonces ahí estamos nosotros permitiendo impurezas porque están entrando a nuestros ojos. De igual manera cuando vemos, por ejemplo, tal vez una serie de anime que tiene demasiadas hechicerías y algún otro punto, está entrando impurezas. Y lo menciono porque esas series, ya se llámese telenovelas, llámese películas, llámese series animadas o algún otro tipo de contenido, están transmitiendo no edificación de parte de Dios, sino que están transmitiendo sus propios ideales, inclusive de políticas o de filosofías, y realmente eso lo que genera es una contaminación a nuestra mente y a nuestro corazón. Y cuando nosotros hablamos, terminamos a veces mencionando esos temas y vemos que nos corrompieron, ¿verdad? Que metieron impurezas en nuestros corazones, o a veces también odios o algún otro tipo de cuestiones que no va con respecto a la santidad que Jesucristo requiere. Conforme al tiempo también uno se va dando cuenta también de cómo es que uno a veces recibe estas impurezas y por lo tanto uno comienza a dejarlas y hay unas personas que también lo pueden catalogar a uno como exagerado religioso, pero es porque uno los ha logrado, Dios nos ha permitido percibir esas impurezas y uno se está dando cuenta de cómo está recibiéndolas y uno comienza a orar para poder comenzarlas a dejar. Llámese películas, llámese series, llámese inclusive contenido de TikTok, a veces que una de las cosas que también contaminan o es el punto de los comentarios de los TikTok o YouTube, porque a veces las personas hablan con tanto odio o con tanto soberbia o altivez, y uno a veces, o en mi caso a veces yo leo los comentarios de TikTok o de YouTube, porque a veces uno da una perspectiva diferente o a veces una persona pregunta lo que uno preguntaría, porque a veces ponen tutoriales de algo en TikTok o en YouTube. Y uno dice, bueno, pero no dijo cómo se llamaba la herramienta. Entonces uno va a ver los comentarios y alguien dice, por si alguien se preguntaba cuál era la herramienta, este es el nombre. Entonces, pero a veces
hay demasiados comentarios que son muy vulgares o que son muy soberbios o altivos o ilógicos o necios, y uno se pone a leer y a leer y a leer. Entonces eso nos está contaminando. Y a veces cuando uno después entra aquí a predicar o a hablar con otra persona, de repente mete un comentario que leyó y entra una impureza a la forma también de hablar. Entonces, por esta causa, uno tiene que tener cuidado de no contaminarse con ese tipo de contenido, inclusive escrito, que a alguien le guste novelas escritas o manga o algún otro tipo de cosas, porque puede llegar a contaminar su mente o su corazón y luego eso se va a reflejar. Inclusive puede haber sabiduría de demonios o algún otro tipo de revelación que no va conforme a la palabra de verdad. Y ya entra uno en contaminar. O más aún cuando uno ya lo ve tan normal y uno pues ya hasta postea en Facebook o en YouTube cuestiones de manga o anime o series coreanas o turcas que están de moda. Y un montón de situaciones y a la persona tal vez es creyente. Y después pone, los religiosos no le va a gustar eso. ¿Por qué? Porque ya su corazón está endurecido y no ha entendido de que para él puede tener una libertad, como dijo el apóstol Pablo, tome listo, mano, todo significa, tome listo para no me dejar esclavizar de ello. También como dijo el apóstol Pablo, de que él, si por otro que es débil de conciencia, mejor lo voy a comer yo en mi intimidad y no lo voy a comer públicamente. En el sentido de que, bueno, si a alguien le gusta ver sus series coreanas, háblalo en su privacidad, que nadie se entere si quieren. Porque puede ser que alguien sea débil de conciencia y después termine. Él se agarra como, tal vez el otro que es pastor o predicador, tal vez mira una a la semana, pero la otra persona agarra, pero recorrido, como se agarra como 5 horas viendo la serie por contarle acabársela en el mismo día, porque él es débil de conciencia, dijo, y el pastor ya, bueno, porque es el pastor, él lo ve, entonces yo también creo que puedo hacerlo, y aquí, aunque alguien piense que eso puede ser ilógico, eso pasa. Entonces uno tiene que tener cuidado. Hay personas que tal vez no pueden tener la misma, ¿cómo la misma fortaleza de conciencia que otro puede tener, y eso por eso lo dijo el apóstol Pablo. Y por eso el mismo apóstol Pablo dijo, y aunque si por mi causa la conciencia del otro es debilitada, por esta causa yo lo dejaré de hacer. Es decir, puede ser que a alguien le guste las telenovelas coreanas o turcas, o ya sea, llámese pastor o pastora, y tal vez mira una a la semana, o tal vez mira una al mes, o tal vez se lo olvida y de vez en cuando se acuerda, lo mira. Y él tiene es fuerte en su conciencia, pero por algún motivo lo posteó en WhatsApp, y ahí miró la otra hermanita o otro hermano que quería quitarse eso, y por causa de ese post, pasó el otro, metió una semana viendo telenovelas coreanas y turcas. Entonces, ¿qué pasa? Este hermano debería dejarlo porque eso está afectando la conciencia del otro. Él puede ser fuerte, pero puede estar afectando la conciencia débil del otro. Entonces, le es tropiezo. Hay que abandonar eso. ¿Para qué? Para que no sea de tropiezo, para que no sea de pecado para el otro. Mi conciencia puede ser fuerte, pero la del otro es débil. Por eso yo lo dejaré de hacer. Esto no lo menciono yo, lo menciona el apóstol Pablo en una de sus cartas. Entonces a veces uno puede comenzar a dejar cosas no porque yo sea esclavo de ello o porque yo tengo una conciencia débil, sino que yo dejo cosas de hacer cosas por causa de aquellos que son débiles en la fe y que puedo yo ser una puerta para que ellos pequen o para que su conciencia sea dañada. Entonces a eso hablamos con el punto de la pureza. Entonces conforme a todo esto, para finalizar, de lo que quiere decir el apóstol Pablo es cierto, nadie tenga en poco tu juventud. Dios nos va a mandar a hacer cosas, Dios nos va a poner inclusive en posiciones por nuestra comunión o cercanía, y puede ser de que terminemos aconsejando a personas mayores, a personas que llevan amplio tiempo en el ministerio, o a personas que tal vez ya han sacado títulos de teología y tal vez una persona va comenzando el evangelio y Dios permite que lo corrija o lo guíe, y puede darse y las otras personas también nos podrían menospreciar. Pero también tenemos que aprender a ser ejemplo. No porque sepamos mucho significa que nos olvidemos de todo lo demás. Seamos ejemplo. Y claramente, pues, también nosotros, si vemos a una persona que es avanzada, no menospreciarla. Y si tiene alguna carencia en lo que hemos mencionado en la palabra conducta, amor, espíritu y fe y pureza, podemos llegar a decirle, mira, entiendo que Dios te ha dado mucho, entiendo que tu comunión con Dios es especial y que te ha impulsado hasta este punto,
Pero mira, lastimosamente sos muy arrogante. Y está bien que sepas mucho la palabra, pero tal vez eras arrogante o soberbio o perezoso, pero te aconsejo que lo cambies porque tienes que aprender a ser ejemplo. Y eso te va a ayudar también para que no te menosprecien. Entonces, por causa de esto, tenemos que nosotros no solo decir, no, no, es que a mí me menosprecian por ser joven. Sí, lo menosprecian por ser joven, pero tampoco está dando el ejemplo que corresponde. Entonces, busquemos dar ejemplo. Dios nos va a poner a veces, o inclusive, como menciono, a madres o a padres que tengan hijos muy dedicados, también enseñarles de que aprendan a ser ejemplo. Y recuerdo muy en una de las iglesias donde yo asistí, que Dios llamó al hijo del pastor de esa congregación a ser pastor de jóvenes. Y casualmente parece que él le gustaba andar con pantalones rotos y así como a la moda, porque él estaba con jóvenes, realmente él era joven, no, creo que no pasaba él de los 20 años, creo yo. Y de repente un pastor le dijo, mira, tienes que dejar de vestirte así. Y dijo, pero ¿por qué va? Si siempre me vestí así. Es que tienes que dar ejemplo. Ya no estás en la misma posición de antes. Dios te llamó pastor y tienes que aprender a dar ejemplo. Sí, porque eso es muy común. Cuando una persona está en una posición más visual, lastimosamente hay un grupo de personas que no cuestionan lo que el otro hace. No cuestionar en un sentido de contienda, sino cuestionar en el sentido de que eso está haciendo él, yo también lo voy a hacer. Él anda con pantalones rotos, yo también puedo andar con pantalones rotos. Él tiene una playera con una gran calavera en el pecho, yo también lo puedo hacer. Y cualquier cosa, si alguien dice, mire hermano, pero ¿por qué está haciendo eso? Ah, porque el pastor lo hace. Ya no es porque la Biblia dice, sino que señalan al pastor. Y también pasa que cuando alguien predica o enseña algo, también inclusive uno a veces hasta tal vez quiere decir los mismos chistes que el predicador dice, o los mismos comentarios que el predicador dice. A mí me pasó en mis inicios, cuando a veces yo escuchaba predicadores y a veces me tocaba quedar un tema cuando me ponían hace años, y yo decía palabras o frases como el otro predicador lo decía. Y en ciertas ocasiones también el Espíritu Santo me detenía, tal vez si yo quería decir algún chiste, que tal vez porque el otro predicador lo dijo, y porque el otro predicador lo dijo, yo también lo voy a decir ahorita en esta prédica, en esta enseñanza. Yo recuerdo que el Espíritu Santo me detenía y se me trababa la lengua. Entonces a veces nosotros, o muchas personas, solo imitan sin medir las consecuencias. Y por eso nosotros tenemos que aprender a ser ejemplo. No porque seamos jóvenes podemos hacer lo que queramos, o porque tenemos inexperiencia, no porque me tienen que aguantar, sino que a veces también esto da un grado mayor de responsabilidad. No quieres que te menosprecien, está bien, pero también compórtate. Sé ejemplo. Y a uno ya comienza a cambiar y también se da comenzando a dar cuenta de las situaciones que se dan y que también un comentario que uno hace también afecta a gran escala también la magnitud en la posición donde Dios lo ha colocado. Por eso que hay ministros a veces que tienen un gran alcance. Una palabra que ellos lanzan puede edificar grandemente a un pueblo, como una palabra que ellos mencionan puede provocar un problemas o algo caótico dentro de una región o congregación o país. Por eso tenemos que ser cuidadosos en nuestras palabras y que no se nos olvide, porque a veces pues se nos termina olvidando, pero tenemos que ser constantes, tenemos que ser prudentes día tras día, y está bien que nadie tome un poco nuestra juventud y nosotros podemos defender en el sentido de que sí, sé palabras, sí, sé predicar, sí, sé enseñar, sí sé esto y lo otro, está bien, pero no sea arrogante, no sea prepotente, no sea orgulloso, no se esté contaminando, compórtese, sea ejemplo. Así lo van a comenzar a tomar más en serio para poder dar testimonio. Eh, Inclusive con esto termino. Recuerdo muy yo bien antes, cuando una vez estábamos sentados en una iglesia, entró una persona mayor y después como que dijeron, a estos jóvenes son maleducados, no nos dijeron buenos días. Yo me puse a pensar, dije, pero ellos son mayores, ellos tendrían que decirnos a nosotros buenos días, porque ellos tendrían que estar dando el ejemplo. Porque si son mayores, uno tiene que seguir el ejemplo de los mayores. Entonces, ¿por qué me están acusando a mí de que yo no dije buenos días o buenas tardes cuando ellos me tienen que dar el ejemplo a mí? ¿Por qué están esperando que un joven dé un ejemplo de educación si ellos no lo están dando?
Y tal vez si yo les digo buenos días, tal vez ni me voltean a ver. Entonces, claramente con eso no me estoy justificando. Con lo que quiero dar a entender es de que uno de ejemplo puede dar, uno de joven, en diferentes sentidos, puede ser de ejemplo y puede demostrar a otras personas, puede generar una relevancia, inclusive otros jóvenes. Miren, hay que ser educados, hay que saberle hablar a las personas mayores, que también es algo que el apóstol Pablo le indica a Timoteo en esta carta. Le dice, y a las personas mayores, trátalos o corrígelos como a padres. Es decir, no los corrijas a ellos como corriges a otro joven, corrígelos como que él fuera tu padre. Entonces, en este caso, nadie tome en poco nuestra juventud o nadie tome en poco la juventud del otro, pero también aprendamos a ser ejemplo o enseñarles a aquellas personas, hijos o hijas o ministros jóvenes, que aprendan a ser de ejemplo. Porque esa será la manera también de la cual respaldarán sus capacidades o las otras cosas que Dios ha hecho en ellos. Recordemos que también el libro de Eclesiastés dice de que a veces el perfume puede estar muy bonito, pero con una mosca que caiga se arruinó todo. Entonces nosotros podemos tener muy buenos comportamientos, muy buenas prédicas, muy buenas enseñanzas, muy buena la manifestación de Dios en nosotros, pero a veces con un solo error, con uno solo, podemos ser descartados por mucha gente, y no va a importar necesariamente todo lo anterior. Es decir, uno puede, hagamos de cuenta, podría tener una vida de santidad y consagración por 50 años, pero a veces con un solo error que uno pueda cometer, la gente no va a considerar esos 50 años, no va a considerar esos 30 años, no va a considerar esos 20 o 10, lo va a tomar prácticamente por nada y va a desechar a la persona. Y esto no necesariamente lo digo yo, lo hablan con respecto a David. David trajo el arca, trajo la restauración, trajo muchas cosas. Con un error que él comete, se le dejó ir encima a veces todo el pueblo. ¿Y qué pasó con todo lo demás que él había hecho? Desaparecido. Entonces, con una falta nos pueden seguir respaldando el menosprecio. Es que él es joven. Pero miren, se comportó mal. Con razón, tenía razón yo de que él era muy joven para esta posición o para este ministerio o para esta cosa. Porque miren, habló mal. O miren, en el espíritu que está hablando no es el correcto. Entonces nos pueden descartar aún más por esta situación. Entonces, no, está bien que no nos menosprecien, pero seamos ejemplo. Y pidámosle mucha ayuda al Señor, y guianza al Espíritu Santo para poder saber cómo sobrellevar las situaciones a las cuales hemos sido puestos, no con miedo, sino con prudencia y sabiduría. Entonces vamos a orar para finalizar, pidiéndole al Señor que nos ayude a vencer de que no sentirnos menospreciados, porque alguien nos puede menospreciar, pero también depende de nosotros si nosotros sentirnos menospreciados o no. Pero también a su misma vez nosotros dar ejemplo en todo punto, en nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, en la forma, en el espíritu que hacemos las cosas, y eso implica a veces también no airarnos, aprender a amar, aprender a perdonar, porque cuando alguien nos menosprecia, hay personas que pueden agarrar rencor o algún otro tipo de situaciones, y uno decir, bueno, hay que seguir, ¿verdad? Dios me puso aquí, yo tengo que proseguir, no me puso el hombre, no me está pidiendo el hombre, ellos no saben lo que Dios me está mandando a hacer, los voy a perdonar y voy a continuar a pesar del rechazo o algunas otras características. Así que vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, pedimos hoy que nos ayudes, que sabemos que podemos tener diferentes manifestaciones de juventud o de inexperiencia a comparación de lo que otros pueden tener, pero ayúdanos para que no seamos menospreciados. Pero a su misma vez, ¿verdad, Padre? No dejar que ese menosprecio dañe nuestro corazón, pero también asimismo dar el ejemplo a nosotros. Dar el ejemplo en la palabra, en la conducta, en las conversaciones, en el amor, en el espíritu, en la fe, en la palabra, en la mansedumbre y en las diferentes cuestiones que tú nos aconsejas a través de lo que le aconsejaron a Timoteo, para que no menosprecien eso. Más bien él pueda ser ejemplo y eso respalde el enviamiento que tú has dado, porque en este caso tú enviaste a Timoteo a ese lugar para que él corrigiera lo que era incorrecto y que tal vez él le tocaba que corregir o instruir a personas mucho mayores, pero que la palabra, la conducta, el amor, el espíritu, la fe y la pureza daban la legalidad o la razón del por qué es que habían enviado a alguien tan joven, un joven, pero que era capaz de realizar lo que tenía que hacer. Así que te pedimos hoy hacerlo, Padre, y también perdónanos porque en ciertas ocasiones tal vez tú nos has enviado
Y no hemos sido de ejemplo en palabra, no hemos sido ejemplo en conducta, ni en amor, ni en espíritu, ni en fe, ni en pureza. Más ayúdanos a corregir estos errores y también enfocarnos, porque haciendo esto provocará de que también las personas puedan recibir de mejor manera la palabra y entender que no procede de nosotros, sino que puede proceder de ti y que no es para nuestra gloria, sino que es para la alabanza de la gloria de tu gracia. Así que en el nombre de Jesús te damos las gracias, amado Padre y Pastor. A ti sea la gloria, la honra, el honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a orar también por aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro amparo y fortaleza, tú eres nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Queremos hoy venir delante de ti a confesar que Jesucristo es Señor y que tú lo resucitaste de entre los muertos y que por la sangre de Cristo yo tengo salvación y por su resurrección yo puedo caminar en novedad de vida. Y te pido que me ayudes a que pueda ser bautizado para compartir la muerte y resurrección con Cristo. Y también que tú me llenes del Espíritu Santo para poder caminar conforme a la luz del Espíritu y en el Espíritu de verdad, porque Él me enseñará todo lo que correspondiente a la verdad. Así que restaura mi familia, casa, hogar, y que seamos restaurados en la verdad. Damos las gracias por hacernos tus hijos y por entrarnos en este tu evangelio. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Padre. Amén.